emociones a través del espejo. Cuando yo era un adolescente, estudié este tipo de magia. No sé por qué me atraía tanto, pero recuerdo que aprendimos trucos mágicos. Tomas, por ejemplo, una moneda y haces que desaparezca, sin más, y luego la sacas de detrás de una oreja o lo que sea. Lo que me atraía, y ahora es cuando me he dado cuenta, era el eco de algo. Me gustaba creer que había otras leyes, que había otras posibilidades mágicas en la vida. Entonces no me daba cuenta, pero así era. Por lo tanto, el estudio de la magia fue para mí, sin saberlo, un comienzo. Estudiar trucos mágicos tenía un aspecto muy positivo, porque se basa en la manipulación de la muy floja capacidad de atención de la gente. Y para mí era muy positivo, porque aprendí a tener un ojo crítico, entre otras cosas que aprendí, muy crítico con los llamados milagros, trucos, magia y todas esas cosas que hoy en día son consideradas como signos de algún poder superior. Mucho de eso no es tanto decepción consciente como autodecepción, mucha creencia en cosas que son meramente imaginarias. No es que no existan, porque yo sí creo en cosas como la percepción extrasensorial y otras parecidas, pero en gran medida es algo puramente imaginario. El parque de atracciones del Prater en Viena. Un paraíso artificial de emociones, horrores y misterios. Terceros hombres siguen quizá morando en edificios siniestros durante las noches, pero los domingos por la mañana el lugar pertenece, sin ninguna duda, a niños llenos de esperanza. Esta maquinita puede cortar un pepino. ¿Arriba o abajo? ¿Quién se arriesgará a ser mi conejillo de Indias? Solo tienes que meter tu mano por aquí. La capacidad de distinguir lo imaginario, la ilusión de lo real, el mago del prestidigitador, de ver no solamente la superficie de la realidad, sino de saber pasar a través del espejo, de sentir el cuchillo y sin embargo no asustarse, exige más que simple valor. Exige un don que muchos niños tienen y en general pierden cuando se convierten en adultos. Repetid las palabras mágicas conmigo. Hocus, pocus, simsalabim, vidivivivasti, tic, tic, tac. Pero ahora tenemos que dejar el mundo de magos, prestidigitadores y malabaristas para dedicarnos a cuestiones más profundas. ¿Cuál es la otra realidad oculta tras la apariencia cotidiana? ¿Cómo trata la ciencia eventos claramente reales, pero al mismo tiempo fuera de las explicaciones fáciles de sentido común y la física elemental? Las cosas de otros mundos en el cielo y en la tierra, ni siquiera soñadas en la filosofía de Horacio ni en la nuestra. Vamos a escuchar a un eminente catedrático de ciencias aplicadas y a la vez investigador del mundo de los fenómenos psíquicos. No creo que ningún científico pueda decir que haya alguna cosa que no pueda ocurrir. Muchas cosas han ocurrido, especialmente en nuestro siglo, que generaciones anteriores hubiesen considerado totalmente imposibles. Cuando científicos del montón, como a mí me gusta llamarles, cuando esta gente dice que algo no puede ocurrir, y muchos que lo relacionan con lo paranormal, están diciendo en efecto que nuestros parámetros científicos actuales, nuestras científicas teorías modernas, son la palabra definitiva. Sería ridículo manifestar que nuestros conocimientos suponen la explicación completa y exhaustiva de los seres humanos en el universo. La ciencia cambia todo el tiempo, y nuestros modelos también.
En tiempos de Galileo, todo el mundo pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo, a través de sus estudios y observaciones, demostró que, al contrario, la Tierra gira alrededor del Sol. Fue considerado un hereje e incluso estuvo a punto de ser quemado en la hoguera. Ahora todo el mundo acepta sus ideas. De igual manera, teorías científicas y descripciones cambian con el tiempo y tenemos que aceptar que continuarán así. Llamamos a esos fenómenos paranormales porque no concuerdan con los modelos de nuestra ciencia occidental ortodoxa. Esa es la causa de su denominación. Y cuando alguien pregunta cómo se explica esto y esperan como respuesta una descripción en términos de algún modelo científico existente, tengo que decir que es imposible. Estamos hablando de un fenómeno paranormal, justamente porque no lo podemos explicar en términos de nuestra ciencia occidental. Tenemos que esperar hasta tener más información y sabiduría, y llegará el momento en que dispondremos de los modelos adecuados. Algunas personas a las que antes he llamado científicos del montón, algunos de ellos dirían, bueno, estos llamados fenómenos paranormales son imposibles, por lo tanto no pueden haber ocurrido, y en consecuencia no son más que prestidigitación, magia teatral, pues para mí no es buena ciencia. No es posible obviar la excelente evidencia de los fenómenos paranormales con tal presteza, solamente demostrando lo inadecuado de nuestros modelos realistas con referencia a muchos objetos que están ahí, independientes de nosotros. La física de partículas, conjuntamente con lo paranormal, nos está indicando que hace falta cuanto antes un cambio en nuestros modelos científicos occidentales y particularmente en nuestro gran paradigma. Muchas universidades de todo el mundo han hecho experiencias en telepatía, psicoquinesis, o sea, el movimiento de objetos con el solo uso de la mente, precognición y demás. Y todos estos fenómenos han sido a menudo demostrados por investigadores muy cualificados y competentes. Personalmente no tengo ninguna duda razonable de que estos fenómenos ocurren de vez en cuando. En esta convicción tengo que decir que, desde luego, en el mundo no hay nada seguro al 100%. Yo podría estar ahora en mi cama soñando con todo esto. No tengo ninguna forma de demostrar que estamos aquí discutiéndolo. Desde que Freud hace casi un siglo destapó la caja de Pandora de lo inconsciente, la investigación en el dominio incógnita del alma humana ha continuado y ha dado lugar a nuevas penetraciones dramáticas. En los últimos años han ocurrido muchos cambios en la psicoterapia. Durante mucho tiempo, bajo la influencia de Freud, la psicoterapia fue en gran parte una actividad intelectual e interpretativa, en la cual hablábamos de nuestras experiencias y las entendíamos desde un punto de vista puramente mental. Todo esto ha cambiado mucho con el trabajo de Stanislav Grof, Fritz Perls y Ivanov.
Ahora ponemos más énfasis en revivir experiencias traumáticas, como pesar, aflicción, pérdida, etc., para que haya una liberación emocional de energías y sentimientos bloqueados, junto con el redespertar de otras energías dentro de la psique. Hemos averiguado y estudiado la manera en que la meditación puede afectar los estados psíquicos de las personas. Hemos investigado prácticas como la bioregeneración. Todo ello son formas basadas en la experiencia en vez de meras palabrerías. Nuestro prejuicio occidental consiste en separarlos de las cosas y observar lo que no es más que una defensa negativa contra el hecho de sentirse vivo, de vivir plenamente. Creo que el movimiento humanístico y transpersonal es muy sano, ya que nos va a permitir abrirnos más a nuestros sentimientos y al potencial de su transformación. Esto no se puede hacer con la cabeza, con el mero conocimiento. Hoy en día hay mucha gente que experimenta una transformación personal profunda en su perspectiva de la vida, de sus metas y de sus valores. Una apertura espiritual y una nueva visión de otra dimensión de la realidad que forma muchas veces parte de una búsqueda tormentosa del yo. Ahora nos vamos a encontrar con un pionero en la investigación de estados no ordinarios de la conciencia. Alguien que ha movido las aguas profundas del inconsciente como pocos y cuyos trabajos han hecho mella en todo el mundo. Podemos tomar una cierta condición asmática, asma psicógena, y nos encontramos que el paciente saca a la luz experiencias de su niñez, casi una asfixia, una experiencia de sofocación, porque había difteria, o alguna crisis cuando de niño casi le estrangula a su hermano mayor, o cosas así. En niveles más profundos, el mismo problema está relacionado con el sentido de sofocación al nacer. Y profundizando aún más, todavía se puede relacionar con el sentimiento de haber sido ahorcado o estrangulado en una vida anterior. Para solventar su problema concreto, tiene que aceptar la necesidad de revivir estas experiencias, experiencias que de alguna forma están dinámicamente relacionadas con sus problemas. Mientras no admitamos ciertos tipos de experiencias, simplemente porque no creemos en ellas, estamos limitando las ayudas que podamos recibir. Es muy difícil aplicar términos tradicionales. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros tenga de cierta forma accesos a información sobre aspectos de la existencia que nunca en nuestra vida hemos experimentado a través de nuestros sentidos? El interesantísimo nuevo campo en la ciencia occidental, conocido como pensamiento holonómico, u holográfico, nos da una cierta idea de cómo estas cosas son posibles, y usamos hologramas ópticos como una especie de ayuda conceptual para demostrarlo. Por ejemplo, podemos tomar un holograma conteniendo cierta información, cortarlo en 100 trozos, iluminarlos con un láser y encontrarnos con que cada trozo del holograma nos da, sin más, la totalidad de la información original. Podemos decir que la mayor diferencia entre la psicología antigua y la nueva es que ahora prestamos atención sistemática a lo que podemos llamar estados no ordinarios de la conciencia, y en personas que han tomado plantas psicodélicas o drogas psicodélicas modernas, también bajo ciertas formas de hipnosis o en experiencias con rituales chamanísticos. ¿Es un ritual chamanístico o el despertar de la serpiente Kundalini, la energía que según la tradición hindú está dormida al extremo de nuestra espina dorsal? ¿Es todo esto simplemente el resultado de sugestión, telepatía
o hipnosis. De todas formas, Michael Barnett, uno de cuyos talleres energéticos visitamos, parecía tener un don para liberar energías bloqueadas en sus pacientes y originar un cambio espontáneo en su estado de consciencia. Hay importantes mecanismos terapéuticos operando en el nivel biográfico, pero adicionalmente hay importantes mecanismos curativos y transformadores en conexión con el proceso de muerte-nacimiento y otros conectados con experiencias transpersonales, como fenómenos de reencarnación, como las experiencias de arquetipos junguianos, identificación con animales y también estados de unidad cósmica, estados de integración en el universo que pueden conducir a situaciones muy transformadoras y curativas. En la India, lo psíquico está por todas partes, en santones y en hombres vulgares. Yo personalmente hago una distinción muy clara entre lo psíquico y lo espiritual. Desgraciadamente, esta distinción no existe en la Iglesia Católica. Las cosas son o divinas o diabólicas, pero hay un vasto mundo que no es ni una cosa ni la otra, el mundo psíquico. Hay poderes maravillosos. Un gran ejemplo es Sai Baba, un gran hombre, no hay ninguna duda. Y tienen, lo llaman el Siddhis, que son caminos psíquicos, no espirituales, psíquicos. Mueve su mano y crea cenizas o un reloj, un anillo, un crucifijo. Es pura materialización. Científicamente podría explicarse por qué la materia es energía y que ciertas personas tienen la capacidad de penetrar en la energía y transformarla en materia. Rupert Sheldrake habla de la materia negra y podría ser la misma materia psíquica que ellos pueden trabajar y usar por la razón que sea. Son poderes increíbles, pero no espirituales. Es muy importante. Tenemos un vecino de una ciudad cercana que se llama Surami Premanada, que tiene poderes muy similares. Un día estuve sentado a su lado y le pedí una demostración. Simplemente movía su mano y de repente un montículo de polvo con un olor muy dulce cayó en mi mano. Es verdadera magia. Era muy fuerte en el Renacimiento y todas aquellas brujas, muchas tenían poderes similares. Algunas para bien y otras para mal. Y claro, el mundo científico se apartó de todo eso. Era muy peligroso. Y con el tiempo dijeron que eran tonterías, no creyeron en ello. Pero es un poder real, un poder peligroso. Y todas las guías espirituales en la India te advierten que nunca hay que quedarse en aquel mundo. Hay que cruzarlo rápidamente.
pasar al otro lado. Quedarse dentro es muy peligroso. Yo creo que todos tenemos que darnos cuenta de que estas fuerzas no son ilusiones y tienen su parte maligna. Es increíble el número de personas en la India que están bajo el hechizo de la magia negra. Conozco gente en Madrás, familias católicas, que viven bajo un hechizo. Alguien ha enterrado algo en su jardín y de repente empiezan a caer enfermos. De vez en cuando se mueren. Conocí a un joven banquero y durante 3 años no pudo trabajar en el banco porque alguien le había hechizado. Sí, hay poderes, no cabe duda. Es una fuerza de la naturaleza, por encima de lo físico y por debajo de lo espiritual. Hay una fuerza psíquica. Y algunas personas tienen capacidad para usarla y manipularla. Y puede ser usada para el bien. Mira, Jesús tenía esos poderes. Los milagros de Jesús son poderes psíquicos usados por el Espíritu. El Espíritu los puede usar. Cambiando agua en vino, multiplicando panes, caminando sobre el agua y demás. Poderes psíquicos, pero totalmente bajo el control del Espíritu. Sabes, también Sai Baba es un hombre bastante espiritual. Y creo que usa sus poderes a través del Espíritu. A menudo ha dicho, hago estas cosas para atraer a la gente, para poder darles algo más. Hoy en día la gente tiende a pensar que todo es falso, o maquinación, o divino. Pero no es ninguna de estas cosas. Es muy importante y tendríamos que darnos cuenta. Un monasterio tibetano en Ladakh ha decidido consultar el oráculo estatal para obtener ayuda en su búsqueda de sucesor de su abad, muerto hace algunos años. El nuevo abad tiene que ser un tulku, un niño en quien, según la tradición tibetana, el viejo abad se ha reencarnado. El oráculo, el sumo lama y el reputado sabio entran en trance. Ya que el oráculo después no recordará nada del contenido de su visión, cada palabra es cuidadosamente anotada. Direcciones, caminos, nombres de pueblos y otras indicaciones. Después, la casa será descrita con todos los detalles. No sé si sabes que las montañas crean un ambiente más poderoso. En todas las regiones montañosas del mundo, la gente tiene una perspicacia más profunda. Y en el Tíbet, toda esa intuición psíquica parece haber desarrollado una fuerza extraordinaria. Y no creo que haya otro pueblo que haya explorado más todo este mundo del subconsciente y del superconsciente. Realmente todas las formas de conciencia se han integrado en estos niveles de la conciencia y han demostrado cómo la conciencia de los sentidos, la verdadera conciencia humana, gradualmente se abre hacia lo trascendental.
Para mí es verdaderamente providencial que el Tíbet se haya mantenido así durante centenares y centenares de años, desarrollando cada vez más su experiencia única del viejo mundo trascendental. Y a partir de la invasión china, su gente ha recorrido el mundo para propagar sus conocimientos. Una casa exactamente igual a la descrita por el oráculo ha sido encontrada en un valle remoto. La familia se siente honrada por la presencia de sus ilustres visitantes y se han puesto sus mejores ropas. Su pequeño hijo es sometido a un examen detallado. Un equipo de cámaras tiene permiso para estar presente cuando una delegación del monasterio pida al chico que identifique un número de objetos rituales que pertenecieron al abad fallecido. En cada caja hay un número de objetos similares: campanillas, cetros vajra, cascabeles, rosarios. En cada caso el niño coge sin vacilar el objeto adecuado. Los demás son rechazados. El regalo ritual, una bufanda de seda, es recibido con total sencillez, como también la bendición ritual. La madre, no obstante, está feliz de perder a su hijo en el lejano monasterio, como el padre también pierde a su heredero. Al hablar de lo natural y de lo sobrenatural, establecemos una distinción que parece necesaria y útil en ciertos contextos. Pero no debemos exagerar tal distinción hasta el punto de convertirla en separación. No son dos mundos separados, sino dos aspectos del mismo mundo. La diferencia consiste en lo siguiente. Lo natural son todas las cosas que podemos delimitar, las cosas que podemos entender intelectualmente, o tocar o alcanzar físicamente. Lo sobrenatural está totalmente fuera de nuestro alcance intelectual o físico. No podemos cogerlo, solamente podemos entregarnos y dejarnos coger. Podemos usar el símbolo del puño cerrado, en que hemos recogido lo delimitado, lo natural, mientras que el gesto de la mano abierta es el gesto de la gratitud, la entrega y la franqueza. Esta actitud es probablemente la forma más adecuada de enfrentarnos a lo sobrenatural.
Esta actitud la encontramos justamente entre los santos. Encontramos levitación, bilocación y canalización. Pero los santos lo aceptan con gran sencillez y sin darle mucha importancia. Por ejemplo, parece que Santa Hildegard de Bingen escribió su libro sobre medicina más a base de canalización que de una investigación laboriosa. Por otra parte, Santa Teresa de Ávila, en cuyo monasterio muchas monjas estaban siempre levitando, era casi una moda, una especie de epidemia, no le daba mucha importancia. Un día estaba limpiando los suelos junto a otras monjas y de repente se daba cuenta de que una de las monjas había levitado y estaba tocando el techo. Vaya, dijo Teresa, esto sí es una forma de evitar fregar el suelo. O sea, todas estas cosas no la impresionaban mucho. Un hermano que abrió la puerta de la celda de José de Cupertino se encontró con un par de botas colgando delante de su cara, porque el buen santo estaba tocando techo. Muy impresionante, pero no es necesariamente prueba de santidad. De estos ejemplos tenemos que sacar la conclusión de que no hay que dar demasiada importancia a estos milagros y sí a las verdaderas cosas maravillosas. Y que el hecho de una pequeña semilla convirtiéndose en un árbol entero es lo bastante maravilloso para los que tenemos la capacidad de asombrarnos y maravillarnos. Chesterton decía que en el mundo no faltaban maravillas, lo que faltaba era la capacidad para apreciarlas. Cultivar esta capacidad será el camino para ver los milagros por lo que son, signos, signos del poder de Dios y de la grandeza del mundo. Quien de las más grandes obras es el inventor, a menudo las ejecuta mediante el más débil forjador. Como el juicio de los niños, al de los jueces puede ser superior. Grandes diluvios de simples fuentes han manado, y grandes mares se han secado cuando grandes hombres los milagros han negado. En el pasado, la psicología tradicional no distinguía entre experiencias psicóticas y experiencias místicas. Hemos tenido que revisar a fondo estas nociones para distinguir claramente entre patologías por un lado y experiencias místicas, transformativas o evolutivas por otro. Hay personas que pueden experimentar ciertas dimensiones, ciertos niveles de conciencia que están al margen de los modelos tradicionales. En las últimas décadas, muchos han sido influidos por las publicaciones de Edgar Cayce en los Estados Unidos. Cayce era un canal, entró en trance profundo y otra personalidad habló en su lugar. Una personalidad que daba charlas sobre la salud, que contaba vidas anteriores de personajes y nos informaba sobre una cultura muy distinta a la nuestra. Desde hace más de 20 o 30 años, mucha gente ha estado utilizando sus métodos curativos con muy buenos resultados.
Y Case es uno de los que han planteado la cuestión de la reencarnación y de vidas anteriores. Lo interesante de Case es que sus antecedentes están en el cristianismo fundamentalista, por lo que su yo consciente rechazaba todo esto, pero su yo inconsciente, es decir, el personaje que apareció como una entidad canalizada, tenía una filosofía vital totalmente diferente. Hoy en día nuestro interés gira en torno a la canalización y la relación con el mundo de los espíritus forma parte de nuestro redescubrimiento de lo que yo llamaría la dimensión chamánica. El chamán era el curandero, el visionario sagrado, cuya misión consistía en hacer de puente entre dos mundos, el de nuestra realidad y el otro. En la tradición occidental, el chamán fue eliminado por la cristiandad, y el chamanismo siempre ha estado asociado con el espíritu femenino y la apertura, la receptividad de lo femenino. Los místicos siempre han tenido un componente femenino muy fuerte. El cristianismo siempre fue muy suspicaz con esta faceta y persiguió abiertamente el chamanismo a través de la llamada caza de brujas en el medievo. Creo que en este siglo hay un cambio sustancial, un retorno a la necesidad de comunicarnos con otros mundos a través de mediums. Lo que ahora llamamos canalización. Gildas es el nombre de un monje que vivió en un monasterio provenzal durante la Alta Edad Media. Ha escrito, si se les puede llamar así, varios libros a través de su medium o canal, Ron White, dando consejos sobre diversos temas como la salud y el desarrollo personal a centenares de personas que le han consultado a través de ella. Saludos. Agradezco la oportunidad de poder comunicarme con usted. Sugiero que si tiene algunas preguntas, empiece a hacerlas. ¿Puede hablarnos de su papel de guía de Gildas en el proceso de transformación de la consciencia? Sí. Veo nuestro papel como guías y ayudantes en el proceso de crecimiento y transformación, en la medida en que ofrecemos una perspectiva diferente. Hace poco mencioné la necesidad de entrar en vuestra escala de tiempo o vuestra escala de referencia relacionada con el tiempo. En nuestra esfera no existe el tiempo. Y esto a menudo dificulta nuestra comunicación con vosotros. Resulta complicado encontrar el lenguaje adecuado, porque hay que adecuar los conceptos que queremos expresar a una estructura lingüística regida por lo lineal y lo jerárquico. También quiero referirme al esquema de creencias de muchas encarnaciones, así como a la relación a través de esas encarnaciones. Ruth es mi alma gemela, la otra mitad de mi destello. Nuestro cometido es trabajar y evolucionar juntos. Y una misión así se convierte a menudo en un baile ritual, cuando uno u otro avanza o retrocede unos pasos, inicia un movimiento
o soporta el movimiento del compañero. En esta encarnación, el destino es lo que ha hecho que Ruth haya aceptado o elegido su cometido. Esto también incluye las circunstancias implícitas en la formación de su personalidad. Las circunstancias genéticas y espirituales. Y su sumisión a la mano de su destino sincrónico. Muchas gracias, Gildas. Yo también le doy las gracias. Y me despido como siempre, con amor y bendiciones. ¿Y cómo ve Ruth White su relación con Gildas? Si se refiere a lo que Gildas dijo inmediatamente después, puede que recuerde algo, pero es la misma sensación de un sueño. Si no lo anotas rápidamente, desaparecerá al instante. Es completamente ajeno a mí. Es otro ser, un ser con el que establezco un contacto. Al ser un contacto muy íntimo, me he impregnado de gran parte de su filosofía. Pero no siempre. Ahora no suele pasar, pero en el pasado tuvimos nuestras diferencias de opinión. Al principio siempre le veía, creo que era un factor reconfortante, como un monje, vestido de blanco. Pero últimamente le veo mucho más como un cuerpo energético, un cuerpo de luces y color. Y también le huelo. Tiene su propia fragancia, o su mezcla de fragancias. Non assai prima che giunga invita che darmi suone, che darmi suone. Ella si volge grida, o tu che morte risponde, è guerra, è morte. Ya terminó la fiesta. Los actores, como ya os dije, eran espíritus y se desvanecieron en el aire, en la levedad del aire. Y de igual manera la efímera obra de esta visión. Las altas torres que las nubes tocan, los palacios espléndidos, los templos solemnes, el inmenso globo y todo lo que en él habita se disolverá. Y tal y como ocurre en esta vana ficción, desaparecerán sin dejar humo ni estela. Estamos hechos de la misma materia que los sueños, y nuestra pequeña vida completa su círculo con un sueño. Uno de los más interesantes descubrimientos de la investigación moderna sobre la conciencia fue observar que en estados no ordinarios cada uno de nosotros tiene acceso, al menos potencialmente, a la información de todo el universo y podemos experimentar una completa identificación con otras personas. Podemos identificarnos con animales, así como con diferentes aspectos de la naturaleza botánica.
Y lo que es absolutamente fascinante es que durante estas experiencias podemos obtener nuevos datos sobre los fenómenos con los que nos estamos identificando. Es decir, que podemos experimentar una identificación con cierto animal y obtener nueva información sobre la psicología de dicho animal y sobre su comportamiento, hasta el extremo de poder imitar sus bailes de cortejo sin tener el más mínimo conocimiento previo sobre el particular. Hemos hablado del descubrimiento del inconsciente como si fuese un mundo nuevo y como si nuestros primeros mapas, los de Freud y Jung, fueran esbozos. Jung consideraba que el continente del inconsciente era mucho más vasto de lo que nos imaginábamos. Cuando Jung habla del inconsciente colectivo, incluye todo aquello de lo que no somos conscientes. Todo. Desde nuestros recuerdos personales reprimidos hasta experiencias místicas o de dioses o espíritus de cualquier tipo. Es un mundo inmenso, el mundo de los espíritus, según la terminología antigua. Jung se limitó a proporcionarnos un sistema moderno y científico de observación. Posiblemente habrá que olvidar los mapas primitivos a la vista del trabajo realizado sobre experiencias con LSD, experiencias místicas, la obra sobre canalizaciones y demás. Todo forma parte de un inmenso mapa de la psique que se está desarrollando. Y no se trata de un mapa teórico, sino basado en las experiencias de muchas personas que mediante trances profundos, mediante la meditación, a través de experiencias de retorno a otras vidas, de viajes chamánicos a otras realidades, han vuelto a la vida normal. Empezamos a comprender en qué consisten las experiencias extracorpóreas, que significan shocks en términos de traumas profundos, y todo el equilibrio de energía expresado en términos de conciencia psíquica, de conciencia somática y espiritual. Están apareciendo nuevas perspectivas y creo que empezamos a ampliar de muchas formas nuestro entendimiento de la psique. En la nueva psicología y en el nuevo paradigma, ahora tenemos una imagen diferente. Nos damos cuenta de que la inteligencia creativa y la conciencia son propiedades del conjunto del universo. Todo el universo es una creación inteligente y la psique es un derivado, un extracto de este material universal, lo que significa que en un análisis final no existe una verdadera frontera entre la psique humana individual y la inteligencia cósmica. No creo que haya sustituto para un punto de vista que para todos los científicos debería ser su segunda naturaleza. Aquel según el cual habría que mantener la mente alerta. Sabemos que la ciencia cambia continuamente. La esencia de las teorías científicas, sus modelos representativos, todo cambia sin cesar. La ciencia es un organismo vivo, permanentemente cambiante según las experiencias humanas. Siempre digo que un hecho científico es una experiencia humana, nada más. Lo único que tenemos son experiencias humanas. Y nosotros, los científicos, solo tratamos de modelarlas, de explicarlas según ciertos esquemas. Casi hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Como hemos visto al principio, hay magos y niños que disfrutan enormemente viendo cómo lo imposible ocurre ante sus ojos. ¿Pero qué es la verdadera magia? ¿Tiene algo que ver con los trucos de los magos? La magia real es algo muy diferente. El del verdadero mago es uno de los símbolos más fuertes de la transformación. El verdadero mago está en contacto con fuerzas superiores, de tal manera que puede obedecerlas, y en su interior ha desarrollado un ojo real y obediente, que se corresponde con algo divino. Así,
Cuando este mago pide hacer algo en el nombre del yo, las fuerzas del universo le sirven a él, al verdadero mago. Una idea falsa del mago es esa especie de ególatra estúpido que exige que ocurra un milagro así, sin más, sin fantasías. Por eso no pueden existir magos malignos. El verdadero mago es el símbolo de un hombre abierto a fuerzas superiores, fuerzas que provocan cosas que parecen milagros, pero que no lo son, porque no hay milagros en el sentido de infringir las leyes naturales, solo hay leyes superiores. Todo se rige por la ley, incluido Dios.